¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de Filosofía de la Ciencia. Les saluda Mario Jaime y tengo el gusto de platicar nuevamente con el psicólogo y filósofo Alejandro Segura Chávez. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, muchas gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú? Gracias por esta invitación. Y bueno, psicólogo de licenciatura, filósofo diría que de vocación, porque diría Dostoyevsky, tengo la enfermedad de pensar demasiado. Entonces, bueno, por ahí he locurado algunas ideas a partir de mis lecturas en filosofía. Sí. Vaya enfermedad esta del pensamiento. Y pues el motivo de esto es porque unos comentarios en unos videos anteriores, algunos usuarios preguntaban si iba a hacer algo sobre filosofía de la psicología, pero Ujú, bueno, yo no es mi especialidad, yo no soy psicólogo, entonces ujú, pues decidí que esta charla serviría como una especie de introducción a ese tipo de filosofía, pero ujú. concentrándonos en una propuesta que se me hace muy interesante. Este Sí. es el libro de Alejandro Segura, coescrito con el doctor Daniel Omar Schigel, de Argentina. Es un Ujú, libro que les recomiendo mucho. Es un tratado para mí que sintetiza muy bien varias posturas epistémicas y epistemológicas, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX, y se llama La cientificidad del psicoanálisis, respuesta definitiva a Sokal y a Bunge. Así ujú. que en las redes ustedes pueden buscar dónde conseguir este libro o escribirle también a Alejandro. La verdad es que es un libro que tiene una propuesta filosófica y epistemológica, pues, original, precisamente para defender el estatus científico del psicoanálisis. Y es una nueva propuesta que Alejandro y el doctor Daniel llaman la triple demarcación. ¿Cierto, Alejandro? Sí. Entonces ahí, cuéntanos en qué consiste esta triple demarcación. Oh, ok, Mario. Antes que nada, agradecer tus comentarios. Siempre son bien recibidos y más de una persona como tú que tiene tanta preparación. La verdad es que a mí me llena el hecho de saber que nos has leído y no solamente eso, sino que has rescatado cosas significativas de nuestra propuesta. Porque esa fue nuestra idea, Mario. Cuando nosotros comenzamos a escribir el libro, mm, eh, no pensábamos en hacer una recapitulación de lo que se ha dicho en los últimos siglos sobre el psicoanálisis. No pensábamos en eso, que sí, lo hicimos, pero no era nuestro objetivo, sino proponer algo distinto, el poder elucubrar nuevas ideas que pudieran ayudarnos a entender de una mejor forma lo que significa el psicoanálisis en un marco epistémico. Por lo tanto, yo recuerdo que a mí me decían, ¿tú qué vas a saber de epistemología si has leído a Freud y a Lacan, ¿no? Si sigues un tanto a Freud, bueno, para ellos lo seguía radicalmente, que ya después yo he expuesto que no lo sigo radicalmente, sino que tomo ideas de sus posturas. Pero el punto es que me decían, es hasta una contradicción que sepas de filosofía de la ciencia y que rescates al psicoanálisis como válido. Y yo dije, es que no. Entonces, para decir es que no, pues hubo toda una propuesta que fue nuestro texto, nuestro libro. Ahora, Mario, eh, algo que nos dimos cuenta yo y el doctor Schigel es que al menos en el siglo pasado se había demarcado la ciencia en contraposición de la pseudociencia, que se había demarcado el conocimiento en pseudociencia y ciencia. Y nosotros pensamos, ¿realmente solamente puede existir pseudociencia y ciencia? ¿No habría un tercero ahí que cabría? O sea, si no es ciencia, necesariamente algo que es conocimiento sería pseudociencia.
Y nuestra respuesta, pues, fue que no. Que si bien es cierto que existen las pseudociencias, que también existe algo que nosotros llamamos ciencia transempírica. Hay que entender que el modelo actual de ciencia viene desde la tradición de Comte, que él entendía el conocimiento en tres grandes fases. La primera fase es la teológica, que es pensar que todo se da por dioses, cuestiones suprahumanas, ¿no? La segunda fase es la metafísica, que es cuando utilizas conceptos que no son visibles. Por ejemplo, Hegel con el espíritu absoluto. Dame un kilo de espíritu absoluto, pues no puedes. Es una idea metafísica. Y la tercera fase del conocimiento era la ciencia positiva, que era, puedo verificar que realmente existe un electrón, ¿no? Que en su momento era metafísica. Que en su momento pensar en átomos era metafísica porque no había forma de comprobarlo. Y luego se convierte pues en lo que hoy conocemos como física atómica. Bien, dicho esto, ya habíamos encontrado en Popper nosotros una brújula que estaba segmentada y sembrada desde Kant con la idea de númeno. Cuando Kant en su crítica a la razón pura dice la intuición, que sería la capacidad de poder percibir el mundo, y la razón, que será la capacidad de conceptualizar el mundo, no son suficientes para entender el mundo. Esa es la gran tesis kantiana. No son suficientes para comprender el mundo. Hay algo que es la cosa en sí y otra cosa es el fenómeno. Hay algo que es el númeno, cosa en sí, y otra cosa es el fenómeno. La cosa en sí pues serían la cosa bruta, como, como es, aún sin que sea percibida, aún si no existieran los humanos, como son las cosas. Y el fenómeno es una combinación de la cosa en sí y la naturaleza humana, que yo lo decía que era como estas señales de televisión que teníamos antes, que eran recibidas por una antenita de conejo, ¿no? O sea, sin la antenita veía ruido, no significaba nada. Pero ya con la antenita y recibiendo las señales, había una imagen con sentido, que era un programa de comedia, extranovela, deportes, ya tenía sentido. Por lo tanto, el fenómeno no es más que la pantalla de lo que el lúmeno, a manera de ondas, nos hace representar. No estoy diciendo que el lúmeno sean ondas, estoy diciendo que tomamos el lúmeno para construir el fenómeno, pero el fenómeno está condicionado por la naturaleza humana. Y bueno, esa es la matriz, y después nos vamos a Popper, ahora sí opinando del psicoanálisis, que Popper es un postkantiano. Popper opinando del psicoanálisis dice, no, no es ciencia, porque no es falseable, porque no hay una forma en la que tú puedas corroborar a través de los hechos que la propuesta del inconsciente está equivocada. Sin embargo, es una metafísica, dice Popper, y que hay que tomarla muy en serio. ¿Qué quiere decir que es una metafísica y que hay que tomarla muy en serio? Una metafísica de la psicología. Bueno, Popper básicamente lo que nos está diciendo aquí es que no todo conocimiento que no sea científico es inválido. El metafísico lo es. Es un conocimiento diferente. Ahora vamos a poner lo siguiente. Dame un kilo de ello, freudiano. Un kilo de super yo. Un kilo de yo. No, no es una relación lenguaje-objeto. Son conceptos metafísicos que nos ayudan a entender el comportamiento humano. Si una persona delinque, podremos decir que está más del lado del ello, que es una persona que no respeta las normas, que reniega de la ley. Si una persona, digamos, siente una presión obsesiva por
la limpieza, porque todo esté en orden y limpio, pues estamos hablando que es un comportamiento superyoico. Que es superyoico, que tiene que ver más con la moral y la estética de la época, ¿no? Con lo que se supone debería ser. Muy bien. Estos conceptos son metafísicos, no es que existan tal cual, sino que nos ayudan a entender el comportamiento humano. Y bueno, y ya Freud sumaría que el yo es el que trata de regular entre el ello y el superyo. Pero el punto es que los conceptos no refieren a una lógica lenguaje-objeto como lo pensaban los positivistas o empiristas, que solamente existía lo que podría obedecer a tal lógica. No. Sí, son categorías, ¿no? Ajá, categorías. Exacto. Entonces, nosotros cuando llegamos al concepto de ciencia transempírica es lo siguiente, ya hay una aplicación técnica del psicoanálisis, es transempírica porque tú no puedes comprobar que, por ejemplo, en un lapsus, ¿no? Vamos a ponerlo así. Mejor dicho, en un acto fallido. Tú no puedes comprobar que la persona que está tirando la taza de café lo está haciendo porque inconscientemente quería manchar o quemar al terapeuta. Vamos a suponer que eso pasó. O sea, si tú le pides una explicación a la persona, lo tangible es que te diga fue un accidente. La parte en la que ya comienza la metafísica en psicoanálisis es cuando el terapeuta dice, ¿realmente fue un inconsciente o fue una agresión? Y aquí es cuando hay que tener mucho cuidado, porque muchos dicen, ¿eso significa que el psicoanalista puede inventarse cualquier interpretación? No. Está sujeto a una realidad visible que es que cayó una taza de café. Por eso es que el psicoanalista no niega la evidencia, como se supone. Va más allá de la evidencia, sospecha de la evidencia. Por eso Freud es el maestro de la sospecha junto con Marx y con Nietzsche. Uh-huh. Porque dudan de si el fenómeno nos está diciendo todo de la realidad, de si lo descriptivo, lo fenomenológico es suficiente. Y el psicoanalista dice, aquí hay algo más. Entonces, dice Matías Tabil, un divulgador de psicoanálisis, me parece que es brillante lo que menciona. Si tu interpretación no empieza a darle sentido a lo que no tenía sentido, es incorrecta. Esa es la forma de falsear una interpretación psicoanalítica, de saber si es adecuada o no. No es explorar el inconsciente que es metafísico, lo dice Freud tal cual, sino de, ok, tiene sentido esta interpretación de que la taza de café es un acto fallido, porque justamente estaba comenzando a hablar de tu padre. Y eso se hila con una serie de comportamientos en donde fuiste agresivo y no supiste por qué lo hacías. Y entonces descubres que sí había una agresión hacia la figura paterna. Oye, pero es que yo no entiendo por qué reprobo mi examen de matemáticas si en todo el semestre soy buenísimo. Porque quizás tuviste una experiencia con tu padre en donde él te forzaba a tener una buena calificación en matemáticas. Y una forma de agredirle indirectamente es reprobándolo. Y entonces, si tu interpretación comienza a tener sentido con todo lo que no tenga sentido, estamos hablando de una buena interpretación. Y eso es lo que llamamos nosotros ciencia transempírica, porque seríamos ridículos al decir que antes del siglo XVII, que es cuando ocurre la revolución científica como la conocemos hoy, el conocimiento era inválido. Hay que tener cuidado. Pseudociencia sí es un conocimiento que con alevosía y ventaja pretende pasar por científico cuando sus resultados pues carecen de sustento. Cuando realmente sus aplicaciones pues no tienen sentido, no consiguen objetivos. Por eso yo digo, en psicoterapia, mientras algo sea funcional, no importa de qué escuela venga. Y el psicoanálisis es muy pronto para que lo dejemos atrás. Es muy pronto para tener la soberbia de decir que la psicología científica ya tiene respuesta a todo del ser humano. Y yo con esto, pues, dejo abierto para más preguntas tuyas o comentarios también adelante.
Mario, Sí, pero uh-huh. no, es que no finalizaba. Iba a decir que la ciencia es descriptiva Uh-huh. y es válido y nos invita a la técnica, pero ¿hay ciencia de la existencia? ¿Cómo existir? No lo hay. No. Es que el psicoanálisis parte de la premisa que el comportamiento es un reflejo del inconsciente. Lo que critican negativamente Popper, pero más Onfray y Mario Bunge, por ejemplo, no es tanto la evidencia del fenómeno, sino la propia interpretación del psicoanalista, que a veces se les hace una falacia de correlación, ¿no? Una falacia de correlación, y sobre todo cuando Freud intenta llegar hacia lo que les puede parecer una especie de ley universal, o en el caso de Jung, un concepto tan generalizado como el inconsciente colectivo que da origen a Sí. arquetipos que serían comunes para toda la humanidad. Y eso les parece, como bien has dicho, más ontológico y filosófico que científico a la manera positivista, ¿no? Que es lo que más parte a partir del positivismo kantiano de mediados del siglo XIX. Lo que me gusta de tu tratado es que pone los argumentos de Popper, de Onfray, de Mario Bunge, y vas pues deshilándolos, desilvanándolos, contraargumentando uno por uno. Pero, por ejemplo, aquí cuando habla sobre los tres géneros de materialidad de Gustavo Bueno y Sí. su teoría del cierre categorial, Gustavo Bueno tampoco considera el psicoanálisis como una ciencia operativa, pero tú argumentas que el psicoanálisis puede pues estar entre la M2 y la M3, ¿no? Más claramente en el género M2, por ejemplo, argumentos como el complejo de Edipo, que constituiría relaciones, y en M2, y entonces sería parte de una materialidad que está entre la pseudociencia y la ciencia positiva, que es lo que pienso que llama ciencia transempírica, ¿no? Me recuerda mucho a cuando Nietzsche decía que se había separado a la psicología muy pronto de la filosofía y se había lanzado muy rápido hacia tratar de hacerla una ciencia. Y eso que Nietzsche, pues está hablando antes del auge del psicoanálisis, ¿no? Todavía, pero ya está prefigurando este gran problema de la mente, el cuerpo, que es si la mente es un epifenómeno de la materia, cómo abordarla, si de manera materialista, realista o idealista totalmente. Y me gusta una frase que tienes que dice que la ciencia es una verdad antropocéntrica y epocalcéntrica y nada más. Y aquí, pues, tú te basas mucho en la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, sobre todo en la tesis principal de Kant de que no se puede conocer por medio de la razón la cosa en sí, el noumeno. O sea, la razón es insuficiente para conocer ese noumeno, y entonces toda verdad sería contingente, no porque la realidad sea incognoscible al hombre, sino más bien porque la esencia de esa realidad es incognoscible a la razón humana. Y entonces pienso que sí, la crítica de la razón pura es un parteaguas en la historia del pensamiento humano, porque tanto si quieres negar a Kant como si quieres apoyarlo, no puedes saltártelo. Si quieres seguir hablando de argumentos racionales, ¿no? Entonces, eh, pues eso me gustó muchísimo de tu tratado. Y pues tenía varias cosas. Por ejemplo, aquí cuando dice que la mecánica cuántica va a romper con la banalidad con la que se concebía la ciencia durante el siglo XIX. Y en esta parte, donde hablas de los campos cuánticos, lo relacionas con lo que Lacan y Freud veían en términos clásicos como energía libidinal,
que mueve un cuerpo viviente, dividida en vectores de fuerza, las pulsiones que parten de ciertos puntos que son los órganos y se dirigen hacia otros objetos parciales del deseo. Entonces, eso me gustó mucho, o sea, cómo la mecánica cuántica nos está hablando de posibilidades que incluso se vuelven metáforas, y eso es justamente lo que han hecho psicoanalistas también en otro campo, como es el del comportamiento humano, como sería Freud y Lacan. Y sobre todo ese concepto de realidad de Lacan, que él lo pone con R mayúscula, ¿no? Que el ser humano no puede acceder a la realidad, justamente, ¿no? Es lo que dice Lacan, y eso me parece que también está muy relacionado con la visión kantiana del nómeno. ¿Qué me dices de eso? Sí, mira, yo creo que Foucault fue muy perspicaz cuando escribe las palabras y las cosas y llega a la conclusión de que la filosofía se encontraba en una clase de péndulo, en un péndulo en donde, dependiendo de la época, estábamos más del lado de los positivistas o de los trascendentales. Es que eso depende de la época. A mí me parece, a mi juicio, nuestra época está más del lado del positivismo, o es lo que predomina más. Si tú le preguntas a un niño de 10 años eh, si esa roca está allá afuera o está, digamos, en su cabeza como una idea, te va a decir que está allá afuera porque pensamos así. Estamos más del lado del positivismo, del allí está la cosa y yo la estoy viendo y es un lenguaje objeto. Entonces, no es novedad ni es tan curioso que diversos pensadores a su manera y estilo lleguen a conclusiones similares, como el caso de Lacan. El caso de Lacan, que dice la ciencia no es A igual a, sino muerde lo real. ¿Qué quiere decir muerde lo real? Que se acerca a lo real. Y lo real será lo puro, ¿no? En este aspecto. Y Kant cuando pues dice que no podemos alcanzar la realidad tal cual es. Cuando yo hablo de verdad antropocéntrica y epococéntrica me refiero a eso. Verosimilitud de Popper. A Popper le preguntan, oye Popper, si me dices que toda teoría es falseable, significa que en algún futuro esto ya no va a ser verdad, esta teoría científica. Significa que teorías científicas del pasado pueden llegar a ser verdad en el presente. ¿Dónde me dejas la certeza? Y ese Popper, pues no te la dejo. Te dejo algo que se llama verosimilitud. Hoy por hoy, esta es la mejor teoría que explica la realidad. Con eso nos quedamos. Hoy, en la actualidad. Y que ahí yo hago una crítica todavía vertical, aparte de esta crítica horizontal de Popper, que sería la verdad epococéntrica, ¿no? Porque es verdad en tanto en cuanto en la época es lo que mejor explica la realidad. Pero mi crítica vertical es ¿quiénes somos los humanos para pensar que somos los merecederos del universo, la especie indicada para conocer la verdad? Porque hay que recordar que tenemos 1% de diferencia en ADN con un orangután y eso ya significa un montón de cosas. El lenguaje, funciones ejecutivas a nivel cognitivo. No nos hace pensar que una especie con 1% más o 2% más de diferencia con nosotros en ADN ya está haciendo cosas increíbles y que eso sí es la escala de la verdad. ¿Por qué estamos en el escalón exacto para conocer la verdad? O vamos a ser más radicales, ¿por qué no es al revés? ¿Por qué no será que nosotros tenemos un nivel que nos lleva a distorsionar todo y que realmente las hormigas son las que entienden la realidad? O sea, somos antropocéntricos. Creemos que somos los, los elegidos para conocer las cosas tal cual son. Por eso mi crítica me lleva a Kant de nuevo. No son las cosas lo que vemos. Lo que vemos es gracias a la naturaleza del ser humano. El conocer habla más de nuestra naturaleza que de la naturaleza misma de las cosas en sí. Que ya digo, no estoy relativizando el conocimiento,
porque si yo me planteo ahora mismo, y lo pongo muy seguido este ejemplo, el mundo está hecho de camellos, pues estoy planteando una ridiculez que es muy inconsistente, que es totalmente ridícula y que no me lleva a ningún lado. Pero si yo digo, por ejemplo, o en su momento, lo que dijo Galileo, el mundo está escrito en caracteres matemáticos, tiene sentido. Y eso nos lleva a teorizar bastante bien. Por lo tanto, el número o las cosas en sí nos condicionan las teorías, pero no significa que nuestra teoría se adecue perfectamente. Solo estamos condicionados por la naturaleza en sí misma, por las cosas en sí misma. Sí, eso que habla sobre lo que dijo Galileo, aquí también hablas cuando Dirac descubrió que aplicando las fórmulas de la relatividad a la electrodinámica existían soluciones a las ecuaciones con signo negativo. Entonces supuso que esas soluciones deberían ser reales, porque en la física, por ejemplo, si algo se sigue de una hipótesis matemática, ese algo debe existir. Entonces, esa es la fe de los físicos. Entonces, suponiendo que una ecuación te dé un resultado determinado, entonces quiere decir que hay una correlación física más allá de la matemática, y por eso Dirac anticipó algo que llamó antimateria. Ya con el descubrimiento de los positrones, por ejemplo, pues se avaló eso, es bien interesante. Pero aquí la cuestión es anterior a eso, es decir, el por qué las abstracciones matemáticas o las matemáticas son adecuadas para describir las cosas reales. Eso es algo que ningún matemático ha podido resolver, solo de manera dogmática, considerando a la matemática como una religión o como un axioma casi dogma, como Euclides o como Pitágoras, como una creencia. Pero ya desde el punto de vista racional, pues cuando se ha intentado, pues surgen cosas como la incompletitud de Gödel o las paradojas de Russell, que ni siquiera pueden explicar la consistencia de las matemáticas. Sin embargo, funcionan para describir muy bien el mundo objetivo, operativo y material que podemos conocer a nuestra escala. Y eso es muy interesante. Y entonces aquí me lleva a otra parte de tu libro, que es cuando Sokal y Brigmont pues burlan, de hecho, del psicoanálisis, o sea, cometen algunas falacias también de hombre de paja y de Adorno, burlándose de Freud y sobre todo de Lacan, se burlan mucho de Lacan, porque Lacan pues trató de sintetizar algunos principios psicoanalíticos por medio de ecuaciones matemáticas, ¿no? E incluso Lacan habló de topología y de geometría, y esto pues le molestó muchísimo a Sokal, ¿no? Y a Brigmont, y entonces pensaba que Lacan estaba mezclando arbitrariamente y sin preocuparse del significado, las propias ecuaciones que estaba definiendo. Dice Sokal que las frases de Lacan, hablando por ejemplo del falo, de términos como acotado, cerrado y topología psicoanalítica, pues no tenían en cuenta su significado matemático, sino que esas frases no significaban nada, porque Lacan no explica nunca la pertinencia de estos conceptos matemáticos para el psicoanálisis, ¿no? Y esa fórmula tan famosa de Lacan de S igual a -1 y E igual a S, tanto E como S valen -1, pues Sokal y Brigmont alegan que los cálculos de Lacan son pura fantasía, porque su álgebra no tiene sentido, ¿no? Y Lacan se refería a la represión en la barra, que es algo que Sokal, por ejemplo, no toma en cuenta. Y me gusta tú cómo contraargumentas defendiendo esto, porque tú contraargumentas diciendo que Lacan hizo lo mismo que hacen a veces los físicos, es decir, que utilizan la matemática simbólicamente o metafóricamente para asignarle valores a otros conceptos, que es justo lo que Lacan estaba haciendo, pero no lo estaba haciendo desde el punto de vista físico, evidentemente, sino desde un punto de vista que consideraba de la mente o de la psique en cuanto a categorías. Entonces, antes de que se burlaran
personas como Bunge o Sokal, pues deberían considerar cómo es que los otros científicos usamos las matemáticas para interpretar la realidad, ¿no? Nos lleva a eso de que si toda la realidad es matematizable o no, y en caso de que sí sea matematizable, ¿cómo es que nosotros entendemos esa matematización? Eso me gustó mucho de tu libro. Ok, muchas gracias, Mario. Sí, mira, en esa parte me atrevo a decir que el doctor Chigel me aportó demasiado, quien conoce mucho mejor a Lacan que yo, pero algo en lo que coincidimos es en lo siguiente. ¿Qué tiene de malo o qué impostura hay en inspirarte en conceptos de otras disciplinas para traerlos a la tuya y que tengan coherencia? Y esto lo dice Kant también. Kant menciona, puedes tener muy buenos argumentos, pero que no tengan coherencia con la realidad, sino coherencia en sí mismo, ¿no? Mm. Y entonces, esa es la inversa de lo que hace Lacan. O sea, ¿qué importa que no replique tal cual la topología o las matemáticas como lo vienen haciendo los matemáticos? No importa. Lo que importa es si sus conceptos le ayudan a entender una realidad e intervenir en ella. Entonces, claro, Uh-huh. desconozco si Lacan dice me inspiré o dice los tomé. Si dice me inspiré, no tengo ninguna objeción. Si dice los tomé, claro. Si los tomas, significa que son tal cual. Pero si somos descriptivos con lo que hizo Lacan, se inspira en los conceptos. Se inspira en esos Uh-huh. conceptos para acoplarlos a su teoría. Inspirarse no está mal, porque las ideas creativas vienen muchas veces de inspiraciones. ¿Cuántas Uh-huh. veces no hemos escuchado, yo y tú, Mario, que nos gusta el ajedrez, ajedrecistas, traer analogías del ajedrez a la vida cotidiana, ¿no? Está Claro. Garry Kasparov, que escribe todo un libro, se Uh-huh. llama Cómo la vida imita al ajedrez, y básicamente lo que hace Kasparov es traer movimientos del ajedrez o estructuras o actitudes que se toman en el ajedrez para tomar en la vida cotidiana. ¿Y qué le vas a decir a Kasparov? Eres un ridículo porque en la vida cotidiana yo no me topo a peones ni a caballos, ni a Uh-huh. torres. No, pero te topas con problemas complejos en los cuales tienes que tomar decisiones, ahí son similares. Es lo mismo. Así como Kasparov de ser ajedrecista se convierte en la política y utiliza su estrategia ajedrecística como una analogía para actuar en el mundo, de igual forma Lacan toma de las matemáticas ciertos conceptos para aplicarlos a su estilo y a su manera. Aquí la pregunta importante es si eso funciona o no, si eso tiene Uh-huh. una utilidad, si eso realmente le suma a su teoría o no. Que sea idéntico o no, es otra discusión, no lo vuelve un impostor, como bien lo dice Sokal y Brigman. Sí, fíjate que basado en lo que acabas de decir, ahí justo llegas a tu concepto de ciencia transempírica, porque ahí lo ligas a lo que eran las ideas metafísicas para Kant, que eran las intuiciones de tiempo y espacio. Es bien interesante porque nuestro lenguaje común, cuando la gente dice espacio, 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 hablamos de espacio-tiempo, nos imaginamos que los humanos han tenido ese concepto desde siempre y eso no es cierto. El concepto de espacio geométricamente se tiene de manera moderna hasta después de Galileo y ya consolidado en Newton. Los antiguos nunca hablaron de espacio. Aristóteles habla de topos, que es lugar, pero no de espacio. O sea, es el propio Kant el que de alguna manera pone de moda el concepto de espacio al analizar la mecánica clásica de Newton en la crítica de la razón pura. Entonces, cuando un físico habla de que el espacio y el tiempo son la misma dimensión, está hablando de intuiciones, no está hablando de cosas que existen en la realidad operativa como materialidad. Y eso se me hace bien interesante. Eso a veces se nos pasa por el uso del lenguaje. Y creo que también una de las cosas por las cuales se ha considerado una charlatanería o una impostura al psicoanálisis es sobre todo por aquellos que se basan más en la creencia pitagórica
de que las matemáticas se descubren y no se inventan. Porque tú partes de lo contrario, partes de que precisamente la matemática y la lógica, si no se les asigna categorías, en sí mismas no hablan de nada. Que esto es justo la posición de Wittgenstein, es la posición de los antiplatónicos, que las matemáticas son ficciones que utilizamos como si poseyeran ciertas propiedades, pero sus únicas propiedades son gramaticales y lógicas, pero no son propiedades materiales, hasta que se les asigna una categoría determinada, ¿no? Y me encantó ese ejemplo que pones para ilustrar lo anterior, en la diferencia entre la idea del Dios desde el punto de vista de la dogmática cristiana y el Dios de Nicolás de Cusa, que el Dios de Nicolás de Cusa pues es un nóumeno que nos lleva hacia el infinito, que ese no puede ser el Dios de la persona cristiana, evidentemente, ¿no? Entonces, de esta manera, pues el psicoanálisis, sus categorías serían como el Dios de Nicolás de Cusa, serían una especie de intuiciones al modo metafísico kantiano, regulativas, que nos llevan hacia una noción y un argumento. Y es lo que me gusta mucho, eso es lo que llamas transempírico, ¿no? Que el concepto de transempírico resulta ser epistemológico, ¿cierto? Cierto. Bueno, otra cosa que me gustó mucho, sobre todo es cuando hablan de Mario Bunge, ¿no? De que Mario Bunge fue uno de los pocos filósofos hispanoamericanos que han hecho un sistema muy completo en sí mismo, filosófico, para abordar temas científicos, pero que cayó a veces en lo que a veces él mismo criticaba, porque, por ejemplo, él también inventó categorías precisamente para negar otras categorías, ¿no? Como los psicotones, ¿no? Que son las unidades mínimas mentales, y él decía que el psicoanálisis se debería entender entonces como psicotones, ¿no? Y eso es una categoría también, pues, metafísica. O sea, el propio Mario Bunge cayó en lo que estaba negando, ¿no? Hay una especie de contradicción, pero bueno, ¿qué filósofo no se ha contradicho alguna vez? Pero eso Sí, es muy también. interesante, ¿no? O sea, y sobre todo como los discípulos de Mario Bunge, pues a veces han tirado a la basura el psicoanálisis, que en Argentina sigue siendo muy fuerte, ¿no? Es como uno de los Sí. últimos bastiones del psicoanálisis, y casi casi hay una lucha tremenda entre los discípulos de Mario Bunge y los que defienden el psicoanálisis, pero el propio Bunge cayó en estas categorías metafísicas. ¿Sí me escuchas, Alejandro, o se te fue? Se me fue ahí. Lo último no te escuché, discúlpame. Que el propio Mario Bunge cayó en esas categorías metafísicas, ¿no? Sí, completamente. Y a ver, leí un poco de Bunge, bueno, leí mucho de Bunge para escribir el libro, pero leí un poco en donde hablaba de la metafísica. Y él no se asume como positivista, se asume como defensor de la ciencia y sí asume la metafísica como parte de la misma. No sé si es el mismo Bunge cuando saca los psicotones, pero sí. Yo creo que tiene que ver más todavía con los discípulos que no han entendido que Bunge no es positivista. Yo creo que tiene que ver más con los discípulos. Y qué decir de Mario Bunge. Como pensador, increíble. Desarrolla un sistema bastante excelso de filosofía de la ciencia. Tiene cosas muy, muy, muy potentes. Y creo que mi crítica sería nada más a esta polaridad que crea entre pseudociencia y ciencia. O sea, cómo desprecia todo conocimiento que no pase por el rigor científico. Y reitero, hemos romantizado la ciencia, pero pensémoslo de la siguiente forma. Que, que me criticaban mucho cuando
cuando la portada del libro, y yo les decía, y eran seguidoras de Mario Bújero, ¿tú te basas en la evidencia? Me decían, sí. Ajá. Es que es provocativa, la verdad. La portada es provocativa, la verdad es que llevaba esa intención, pero no somos tan radicales como pudiera parecer. Entonces, por la portada ya había un caos, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿tú te basas en la evidencia? Me decían, sí, yo sí. ¿Por qué estás juzgando un libro que no has abierto? No sabes qué evidencia hay. ¿Entiendes la contradicción tan grande? Y entonces, es hacia donde voy, que es imposible verificarlo todo. Claro, Y esto Popper lo tiene claro. Y todos los discípulos de Popper lo tienen claro. Y sin embargo, los positivistas pues anhelaban algo que es imposible, que es realmente comprobarlo todo a través de la observación, del pensamiento científico, pero vuelvo a lo mismo, hay preguntas que no corresponden a la ciencia, que son filosóficas y por lo tanto las respuestas pueden llegar a ser metafísicas. ¿Cómo existir en el claro. mundo? Para eso está toda una corriente filosófica que es el existencialismo. Para eso están algunas religiones que de alguna otra forma le marcan a las personas algunas pautas de cómo comportarse en el mundo. Eso no es ciencia, pero es No, útil, es conocimiento válido, hasta donde la persona pues pueda entender como utilidad en su vida el conocimiento. Pero es donde voy. Yo no entonces considero la que... transempírica sería como un puente entre filosofía y ciencia rigurosa. Sí, sería lo que hizo Freud. Ujú. Comenzar por lo científico y darse cuenta que es limitado y hacer metafísica. Que Carlos Madrid, alguien que tú y yo conocemos relativamente bien, lo menciona, ¿no? El científico termina por hacer filosofía espontánea. Pues Freud hizo filosofía espontánea, porque primero Freud fue por el lado de la medicina, ya cuando por ahí no descubrió suficientes herramientas para explicar lo que estaba pasando, pues ahora fue a la metafísica. Entonces, que no se confundan, la metapsicología es entender que sí, que hay cognición, que hay comportamiento, y me parece que la discusión actual entre los conductistas están mal y el psicoanálisis está bien, es ridícula, porque me parece más una cuestión de marketing, a ver quién vende más, porque eh, metapsicología lo dice todo, es no negamos la psicología, sino que vamos más allá de la psicología, no creemos que la psicología sea suficiente. Y Ujú. yo me autodefino psicólogo sin abandonar conceptos psicoanalíticos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque digo, la psicología explica muchas cosas, pero aún está limitada. Y a falta de ciencia, metafísica. Y también hay que hacer una crítica, yo me atrevo a decir, más temporal. ¿Quién nos hizo pensar que la ciencia realmente va a resolver todos los problemas? Eso es un acto de confianza. Ujú. Es casi como la fe. A lo mejor no, a lo mejor siempre vamos a depender de la filosofía y no tendríamos por qué estar mal con eso. Pero hasta la fecha ha demostrado la ciencia, incluso la más dura que es la física, que depende de la filosofía. Sí, es justo lo que Carlos Madrid dice en su libro sobre la cosmología, que la cosmología se va más allá de del rigor empírico y ya entra en unas especulaciones pues poéticas muy interesantes, que son los modelos cosmológicos, pues algunos muy rigurosos y otros ya casi de ciencia ficción que se pueden tomar como no realistas, ¿no? De hecho, Carlos Ajá. Madrid en su libro del 2013, aquí lo cito, dice, de igual modo que la teología no es una ciencia, pues con Dios no se puede operar, el psicoanálisis tampoco lo es, pues es imposible Ajá. operar con el inconsciente.
dado que las operaciones humanas siempre son corpóreas y ni Dios ni el inconsciente son términos fisicalistas. Entonces, pues para, digamos, el materialismo de Gustavo Bueno, el psicoanálisis no es una ciencia, sino una hetería, ¿no? Una hetería. Ese concepto es muy interesante porque es desde el punto de vista de la simploqué, pues lo que conlleva muchas relaciones, ¿no? Y no solamente entra en un campo de una ciencia operativa muy rigurosa. Y yo pienso que de ahí también eso te lleva a tu propio concepto de ciencia transempírica. Ese libro de Carlos Madrid se lo recomendamos también mucho, ¿no? El de las cosmologías, porque, bueno, eso es un gran libro de filosofía de la ciencia. Ahora, dijiste algo muy polémico, porque dijiste, a falta de ciencia más metafísica, es algo que si lo interpretamos de manera muy radical, pues alguien podrá decir que nos puede regresar a la escolástica de la que tanto quisimos escapar a partir de Descartes y Bacon y la Ilustración, como para volver a un pensamiento escolástico. Pero bueno, como demostró Kant en la crítica de la razón pura, toda la ciencia se basan en conceptos ónticos o metafísicos que no podemos escapar de ellos totalmente, ¿no? De alguna manera, Gustavo Bueno, en su teoría del cierre categorial, quiere escapar un poco de eso diciendo que la biología no trata de la vida, la física no trata del movimiento o del espacio, sino que más bien la biología trata de las células, de los cromosomas, de los conejitos, o sea, de objetos materiales. Pero en este caso, el problema de la psicología es que su propio nombre, psique, mente, pues ya te da un problema metafísico, porque no es la mera conducta humana, no. La psicología no puede reducirse a la etología, ¿cierto? A una etología zoológica. Claro que no. Eso es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues algo con que quiera cerrar esta plática, Alejandro. Ok. Cerraría con lo siguiente. Es muy pronto, y quizás siempre sea demasiado pronto, para abandonar la filosofía. No se trata de que, por ejemplo, hoy tratemos con alquimia un problema que se puede tratar con física, con química. Pero tampoco se trata de romantizar con que ya tenemos todas las respuestas o que ya es suficiente. Por lo tanto, si nos hace falta ciencia para conocer algo, y esto lo decía Kant, la razón está tentada a pensar más allá de la evidencia, más allá de lo que tenemos. Bueno, pues entonces habrá metafísica, pero una metafísica consciente, una metafísica que no estorbe la ciencia, porque eso es lo que he notado que se ha tomado como un problema. Si hablas de metafísica, significa que eres anticiencia. No, no tiene por qué estar peleada la metafísica con la ciencia, todo lo contrario. Tiene que ser una mancuerna y así lo será hasta no sé cuándo, a menos de que se cumpla una panacea cientificista, ¿no? Que la ciencia lo explique todo. Ahora sí, yo digo metafísica, adiós, gracias. Filosofía, adiós, gracias. Pero ese día no ha llegado y a mi juicio no llegará. Sí, bueno, ese es el sueño de las ciencias ocultas, que es otra cosa, ¿no? Que hay una ciencia con mayúscula que puede abarcar todo del microcosmos y el macrocosmos, que es Sí. justamente lo que más condena la ciencia actual. O sea, esa es una postura que para un científico actual sería la peor de las charlatanerías, pero que si se vuelve cientificista podría caer en la misma sin darse cuenta. Bueno, Alejandro, pues es un placer, como siempre, hablar contigo. E invitamos al público que vea este video a que pueda acceder a tus escritos, a tus redes sociales. Y les recomiendo mucho, mucho La cientificidad del psicoanálisis, respuesta definitiva a Sokal y a Bunge, de Alejandro Segura Chávez y Daniel Omar Sitgel. Pues muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Por aquí dejamos mis redes debajo del video para que puedan contactarse en caso de que quieran el libro. ¿Sí? ¿Cómo no?
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.